Hola, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, jueves 9 de noviembre del 2023. Me voy a centrar hoy en explicar lo que pasó ayer en el Congreso con el tema de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Debo empezar diciendo que me equivoqué ayer al sobreestimar la probabilidad de que el Congreso fuera pues a escalar el conflicto con el Poder Judicial, decidiendo desacatar el fallo de la tercera sala constitucional que ordenaba justamente suspender el proceso de destitución de los miembros de la Junta. Mi previsión estaba basada en los siguientes hechos, en cómo se revirtió en la Comisión de Justicia el informe inicial que recomendaba no destituir a los miembros de la Junta, también en los pronunciamientos públicos que sacaron el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y la Junta de Portavoces del Congreso, inmediatamente después de conocerse el fallo de la tercera sala constitucional, y lo que uno podía ver, pues que algunos congresistas estaban poniendo en sus cuentas de X, lo que antes era Twitter, como por ejemplo Roselia Muruz, que llamaba prevaricadores a los miembros de esta tercera sala constitucional. Quizá el único parlamentario que vi que se expresó a mi juicio de manera sensata fue Héctor Acuña, quien dijo que no iba a acudir a la sesión del Pleno porque en su opinión debía pues respetarse y cumplirse lo dispuesto en el fallo de la tercera sala constitucional. Ya sabíamos, por supuesto, que los propios miembros de la Junta no iban a acudir al Congreso, como había dado a entender su abogado Samuel Abad. Finalmente lo que hizo Alejandro Soto fue abrir la sesión del Pleno e inmediatamente después suspenderla. Hubo, como siempre, quienes se pronunciaron airadamente sobre esto en el Congreso, como el parlamentario Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien dio a entender en un tuit equivocadamente que el artículo de la Constitución que dice que los congresistas no tienen mandato imperativo los faculta de alguna manera a desacatar resoluciones judiciales, lo cual es completamente falso. Con la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, que de inmediato anunció acciones legales ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional para que este último de alguna manera pues inaplique a pedido del Congreso el fallo de la tercera sala constitucional. Pero eso no corresponde, lo que correspondía más bien es lo que en efecto ha anunciado que va a hacer el Congreso, vale decir, apelar el fallo de la tercera sala constitucional en el mismo proceso en el que éste se ha dado, para que una instancia judicial superior lo evalúe, ya sea para confirmarlo o para revertirlo. Al ir por ese camino, el Congreso se ha encaminado, pues, de momento, por una ruta que desescala el conflicto con el Poder Judicial, aunque políticamente, de cara a aquel sector de la opinión pública que sí quería una guerra frontal contra el Poder Judicial, ese sector que cree, pues, equivocadamente que el Congreso es, entre comillas, el primer poder del Estado, pues va a percibir lo ocurrido como si el Congreso hubiese reculado, como si inexplicablemente hubiese decidido encajar una derrota. Y es bien importante preguntarse aquí por qué recula el Congreso, qué es exactamente lo que lo hace retroceder en este enfrentamiento con el Poder Judicial. ¿Habrá sido solamente el miedo de la mayoría de congresistas a las consecuencias penales que pudieran recaer sobre ellos si se desacata pues, un fallo judicial? Pues es lo más probable. Quizá hayan consultado con sus abogados y estos les hayan dicho que si hacen algo así, quizá puedan mantenerse indemnes en el cortísimo plazo, pero cuando haya una nueva elección parlamentaria y se tengan que ir, porque como sabemos no hay reelección parlamentaria, ahí sí se les abre pues un problema grande. Ahora, esto es como el que hace pues la palomillada y todo el grupo está metido en la colada. Si todos son cómplices, piensa el que hace la travesura, al final no van a sancionar a nadie. Quizá pues estaban operando varios congresistas con este escenario en mente, pensando que es literalmente imposible que metan a todos los congresistas a la cárcel a la vez, o haciendo pues el cálculo de que el Tribunal Constitucional, que ya se había mostrado antes dispuesto a privilegiar la posición del Congreso en un conflicto de competencias contra el Poder Judicial, pues les iba a terminar dando la razón, diciendo que el Poder Judicial era el que se estaba entrometiendo en este caso en competencias exclusivas del Congreso. Pero quizá lo que pasó a la interna del legislativo es que, como ha reportado el periodista Martín Hidalgo, empezaron a aparecer voces que se apartaban de ese curso de acción, como el mencionado Héctor Acuña. Pero Martín Hidalgo también menciona a algunas otras personas, en el fujimorismo, por ejemplo, y da a entender pues, que se resquebrajó el espíritu de cuerpo que se había evidenciado el día previo en la decisión de la Junta de Portavoces,
Y Alejandro Soto, que antes había sentido que el mandato que le estaban dando las bancadas era el de salir a pechar al Poder Judicial, entendió más bien que debía ser cauto y suspender la sesión. Ahora, ¿significa esto que el Congreso ya dio por perdida la causa de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia o solo sienten que han encajado pues una derrota provisional pero se preparan para contraatacar? Pues algunos congresistas ya lo están haciendo, como la mencionada Patricia Chirinos. Y hay un hecho a considerar aquí, que es que no tardó casi nada en configurarse el que la Fiscalía pues, termine abriendo la investigación a los jueces de esta tercera sala constitucional. Esto va a ser visto pues, por un sector de la opinión pública como una venganza, una vendetta del Congreso contra estos jueces que está siendo ejecutada gracias a una especie de pacto de mutuo beneficio que ese sector de la opinión pública cree que las bancadas mayoritarias en el Congreso tienen con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sobre este punto en particular, mi opinión es que no hay nada objetable en cómo resolvió la tercera sala constitucional en términos estrictamente legales, y esa investigación que se ha abierto rápidamente contra ellos debería ser pues archivada o desechada en muy breve plazo. Ahora, además de Héctor Acuña, no sé quiénes exactamente hayan sido en el Congreso quienes pusieron paños fríos a esta situación, pero sería bueno saberlo, porque son esos congresistas o esas bancadas las que han evidenciado pues, que tienen alguna noción de autocontrol, de autocontención del poder propio y que no están dispuestos o dispuestas a cruzar ciertas líneas. Aunque yo sé que para muchos es más fácil decir o pensar que todos los que están en el Congreso son parte de lo mismo, y que esta es una especie de, entre comillas, dictadura parlamentaria, yo creo que si uno hace el análisis más fino entenderá que eso no es así y que si se trata de defender la democracia también es posible, debería ser posible, encontrar aliados de esa causa al interior del Congreso, aunque compartan bancada o hemiciclo con quienes están buscando más bien destruirla. Otra cosa que también hemos visto y que es relevante es que los congresistas sí le temen, aparentemente, a la posibilidad de ser enjuiciados penalmente post elección del 2026. Ese detalle es muy importante hacia adelante. Ok, puede decirse entonces que esta batalla la ha ganado el lado que estaba más comprometido con la defensa de la democracia, pues algunos lo verán así, yo entre ellos. Pero tampoco es para entusiasmarse tanto. El Congreso está todavía en condiciones de contraatacar y hay gente muy influyente en su dinámica interna que está con sangre en el ojo y va a buscar moverlo todo para que ese contraataque se dé. Yo diría que no se puede minimizar aquí la enorme importancia de tener a un poder judicial comprometido con su rol de controlar los abusos del poder legislativo. Eso es lo que uno esperaría que haga pues el Poder Judicial siempre en circunstancias normales, pero en el Perú la nueva normalidad es la de un Congreso con un poder avasallante y que no tiene pues ningún control o contrapeso real de parte del Poder Ejecutivo, porque la supervivencia de este último depende de ese Congreso. Así que el Poder Judicial bien podría ser, junto con algunos organismos constitucionalmente autónomos, la última línea de defensa de la democracia, como les decía en el video de ayer. Pero con todo lo importante que es eso, pues no basta. De todas maneras se necesita una ciudadanía dispuesta a confrontar el abuso de poder de quien venga, más allá de cualquier preferencia político-partidaria. Y la enorme polarización en la que estamos hace que la defensa de la democracia sea vista por un sector no menor de la opinión pública como un asunto que solo interesa a gente con un tipo determinado de ideología. Esta idea que se está empujando con mucha fuerza de que la defensa de la democracia, la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos constitucionales y demás son parte de una agenda, entre comillas, caviar o algo por el estilo, es pues muy peligrosa. La democracia son las reglas de juego del sistema y todos deberíamos protegerlas y hacerlas valer, aun cuando compitamos políticamente entre nosotros, estando sometidos a esas reglas. El que no hayamos podido terminar de convencer a mucha gente de por qué la forma como el Congreso quería destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia estaba mal y era pues antidemocrática, más allá de qué preferencias políticas tenga uno, significa que el problema subsiste, que los actores políticos que sí están dispuestos a tirarse abajo ciertos pilares de la democracia, como la separación de poderes, pueden todavía contar con una audiencia que les va a celebrar y aplaudir si toman acciones en ese sentido. Y eso va a seguir siendo pues una espada de Damocles hasta que todos entendamos, o una mayoría de la ciudadanía cuando menos entienda, como les decía,
que la defensa de la democracia no es un asunto de preferencia político-partidaria, que todos tenemos que hacerlo y que para hacerlo tenemos que entender bien qué es y cómo debe funcionar una democracia, porque la brecha de entendimiento aquí sigue siendo muy grande y debo decir que a todo nivel en la sociedad peruana, independientemente del grado de instrucción. Así que nuevamente, en resumen, me alegra y me alivia el haber estado equivocado al pensar que el Congreso iba a escalar fuertemente ayer la pelea con el Poder Judicial. Ojalá siga pensando que ese no es el camino que debe seguir, pero hoy no podemos tener lamentablemente esa certeza. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.